Bien, hola muchachos, ¿cómo están? Muchachos, muchachas, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Muy buenos días, buenos días, buenos días. A ver, hay harta gente aquí, está el Maximiliano, está la María Jesús, la Josiana, la Daniela Moraga, la Consuelo, el Lucas, la Belén, la Micaela. ¿Ah? ¿Cómo uno nomás me va a saludar? Vamos a seguir con estos vicios. ¿Ah? Buenos días, María Jesús, buenos días, buenos días, buenos días. Bien, chiquillos, bien, chiquillos. Ya vamos a comenzar pronto, pronto, pronto una nueva etapa. Ya vamos a abrir entonces la escuela y vamos a reencontrarnos a los que vayan para allá. Por estos días, tal como yo, sus profesores también estamos haciendo clases desde la casa aún. Pero ya el miércoles vamos a empezar a ir al colegio y ya en agosto ustedes ya tienen la posibilidad de ir. Buenos días, Daniela, buenos días. ¿Ya? Esperemos que todo salga bien, ¿no? Que todo salga bien y que podamos reencontrarnos de a poquito, de a poquito, de a poquito. Por lo pronto vamos a continuar entonces con nuestros aprendizajes de esta forma, ¿ya? A cuidar estos espacios, ¿no? Que hemos mantenido durante estos meses que han sido bien importantes, bien importantes. Yo les sugiero también ir valorando eso de que estamos en la casa, nos estamos cuidando. Es un espacio también para aprender bien, bien interesante, bien interesante. ¿Ya? No sé en qué medida ustedes lo han valorado también, no sé. Yo he escuchado voces de colegas míos de decir que los chiquillos no aprenden cuando estamos así tan lejos. Eh, yo espero que sí, yo he tomado de forma positiva también estos cambios y espero seguir tomándolos así. Bien, espero que ustedes también y conectémonos entonces con la clase, con la clase. Para hoy tenemos entonces que avanzar en la materia, Yo les iba a proponer algo antes de comenzar, que el día, veamos acá cuando tenemos nosotros clases, el día miércoles, ya para que lo anoten ahí en su cuaderno, el día miércoles vamos a presentar un informe previo de notas, ¿ya? Que son algunas cositas que a mí me faltan de revisar porque obviamente estaba de vacaciones y no podía contestarles, ¿ya? Entonces el día miércoles, para las notas que faltan, aún están disponibles los formularios no le habíamos puesto reformulación ni repostulación, de rectificación. Están todavía disponibles para las personas que les falta nota, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Ya, yo espero no tener que nombrarlos hoy día nuevamente. ¿Ya? De todas formas están ahí. El día miércoles yo les voy a presentar un informe más completo de sus notas, ¿ya? Porque voy a tener que elegir cuáles van, cuáles no van, ver algunos porcentajes también. Ahí voy a tener que decidir, ¿ya? Las personas que tienen todo listo, tranqui, que todo va a salir bien. Y a las personas que les falta, no tranqui, porque les falta no. ¿Ya? Por ahora vamos a avanzar en una especie como de módulo que tiene el curso, que se trata sobre la construcción de la información. ¿Ya? Y en esto hay que ser bien enfático, bien enfático. Y quiero que se queden con esta idea previa antes de comenzar esta pequeña parte de la unidad. ¿Ya? ¿Por qué se llama criterios para la construcción de la información? ¿Ya? Muy básico, muy fácil. Porque la información siempre, a pesar de estar fuera, de venirnos de afuera, ¿ya? Siempre hay un momento en donde la persona en su interior va a construir esa noticia o esa circunstancia o ese suceso. ¿Ya? La reflexión aquí dentro de los ámbitos de la información es muy importante, muy importante. De hecho, mucho más relevante que el hecho en sí. ¿Ya? Los criterios para construir la información son básicos, son básicos. Y en un mundo donde hay muchísimas distracciones, ¿ya? Y muchísimos medios que quieren distraernos de la información más importante, tener ciertos criterios es muy básico, es elemental. En estas clases de esta semana, específicamente de esta semana, vamos a tener esta actividad.
criterios para la construcción de la información. Para esto yo les voy a solicitar mucho diálogo y les voy a solicitar también que miremos algunos videos, miremos algunas imágenes también y reflexionar sobre cómo nosotros nos estamos informando día a día. ¿Ya? Este es una especie de contrapunto entre la estructura del paper científico que hemos estado viendo, ¿ya? Porque esta parte de la unidad implica aprender criterios para informarse mejor y para estar al día también sobre las noticias que suceden en nuestro país, en nuestro mundo. Bien, ahora, pregunta para ustedes, ¿cuáles son los medios que más leen? ¿O cómo se informan de lo que está sucediendo en el país, en el mundo? ¿Mm? No importa cuál sea el medio, pero me gustaría saber cuál es el que ustedes... ¿Mm? Yo primero veo las noticias y si me llama el tema lo busco más a fondo porque sé que en las noticias normalmente manipulan mucho a la gente. Claro, claro, claro. Vamos a ver criterios de esa manipulación. Luciana nos dice por Google, claro, los medios digitales son los que más imperan últimamente también para poder informarnos, ¿ya? Eso es lo que está sucediendo ahora. Medios, aprender, por ejemplo, de medios alternativos, aprender ciertos criterios, eso es lo que vamos a aprender durante esta semana. Bien, entonces voy a salir de acá de la sala de espera. Voy a salir de acá. Vamos despidiéndonos de la sala de espera porque cuando esté en el colegio ya no van a haber canciones para empezar la clase. No voy a alcanzar a hacerlas porque como en el colegio tenemos que ir para allá, para acá, para allá, para acá. No alcanzo a hacerlo. No alcanzamos a hacer cancioncitas. Claro, por Instagram, claro, Daniel ahí tiene muy importante su comentario y el comentario de Daniela, porque hoy en día nos estamos enterando de las cosas por Instagram, por Twitter, ya por la TV también. Hay unas páginas, por ejemplo, dentro de la ciudad, dentro de nuestra ciudad, de Infórmate La Serena y todo eso. Yo visito mucho, mucho, mucho. De hecho, es como el primer encuentro con algunas noticias, por ejemplo, del tránsito, ¿ya? Pero también hay otras formas de informarse, pero lo más importante acá, chiquillo, es que los criterios para la construcción de esa información son de ustedes, y eso es lo que a mí más me importa. Que ustedes aprendan que el principal filtro informativo, ¿ya?, son ustedes mismos cuando leen, cuando reflexionan sobre la calidad de la información también, ¿ya?, y cuando cultivan ciertos criterios para poder determinar qué es lo que es verdadero, qué es lo que es falso, por ejemplo, ¿ah?, qué es lo que responde a una estrategia de manipulación. Esas cosas son muy relevantes en este curso. Vamos a salir de acá entonces, vamos a pausar el video. Desde acá. Adiós, sala de espera. Adiós. Vamos acá. Bien, 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 bien. Voy a poner esto un poquito más grande para que podamos observarlo mejor. Más grande. Ahí está. Bien. Veamos nuestros objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Los objetivos que siempre estamos manejando en este curso son dos. Es el 1 y el 5 del programa de estudios. ¿Ya? ¿Qué nos dicen esos objetivos? Dice, producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos, en los cuales se gestiona la información recogida de distintas fuentes. ¿Ya? Nosotros hemos hecho varios textos ya. Por ejemplo, los informes que yo reiteradamente les pido, los informes de lectura del cuento, las infografías, por ejemplo. Lo último que les pedí fue la creación de este abstract pequeño de investigación, ¿ya?, la lectura de textos académicos. Todo eso es lo que hemos estado haciendo en torno a la producción de texto, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque si usted no produce texto, yo no lo puedo aprobar, ¿ya? Porque aquí dice, a mí me piden que yo les enseñe esto, producir textos académicos, ¿ya? Hemos hecho resúmenes, hemos hecho sinopsis, ¿ah?, infografías, ¿no? Hemos hecho varias cositas por ahí, para entonces cumplir con este objetivo. Veamos el número 2. Dice, buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y digitales, considerando la validez, veracidad y responsabilidad de su autoría, ¿ya?
en esta parte del curso, quiero que ustedes se fijen en esto, ¿ya? Es esta parte la que yo me voy a fijar. Específicamente, en cuáles son los criterios que nosotros tenemos para buscar información, ¿ya? ¿Cuál es la tarea de hoy o la meta de aprendizaje? Es determinar criterios para la validación de la información frente a las noticias falsas. Eso es lo que vamos nosotros a ver, ya durante esta semana, esta parte de data. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestros indicadores? ¿Qué tengo que yo saber? Para eso sirve toda esta tabla. ¿Ya? Hay que analizarla siempre. Siempre hay que analizar esta tabla inicial. Dice, organizar información de manera escrita para dar cuenta de un proceso de investigación. De aquí se va a derivar la siguiente pregunta que yo se las voy a formular para que ustedes se explayen. ¿Ah? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué? Porque es importante tener criterios a la hora de la búsqueda informativa. Vayan anotando porque se las voy a pedir. Les voy a pedir estas preguntas. No hoy, pero pronto. Una vez que pasemos esta parte de la materia, vamos a tener unas 2 o 3 preguntas para sintetizar entonces el contenido. Dice, elaborar textos que evidencian que conocen un tema específico y aplicar criterios para buscar y seleccionar fuentes de información. Y de esta parte se va a derivar la siguiente pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio de las 10 estrategias de manipulación que consideras más relevante a la hora de informar? ¿Ya? Con esas 2 preguntas, entonces vamos a cerrar esta parte de la unidad. ¿Ya? Así que ténganla bien presente, Vamos a ver entonces estas 10 estrategias de manipulación y vamos a aprender por qué hay que tener criterios a la hora de la búsqueda informativa. ¿Ya? Una de las cosas que yo quiero que ustedes aprendan y que les quede bien importante es que el conocimiento se construye. Esto es importante. El conocimiento se construye. ¿Sí? Conocimiento se construye. No está afuera, está adentro de ustedes. Eso es importante. ¿Ya? Ténganla en cuenta estas preguntas porque son las que vamos a usar entonces, a ocupar para cerrar, ¿ya?, esta semana de aprendizaje. ¿Ya? Les estoy mostrando entonces, ¿ya?, lo último que vamos a hacer antes de comenzar, ya para que ustedes lo tengan ahí vivito, la pregunta bien abierta, bien presente también. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Necesito aquí un feedback de alguien de ustedes, ¿ya? ¿Se va entendiendo lo que estamos viendo, lo que vamos a empezar a ver hoy día, durante esta semana? ¿Ya? Durante esta semana vamos a empezar a ver esto, por si acaso. ¿Ya? Espero que se vaya entendiendo. ¡Ay, qué difícil! Bien, continuamos acá. Recordemos que nosotros estamos viendo los elementos que constituyen una comunidad especializada. ¿Ya? Aquí en el centro, entonces, estamos nosotros. Esto ya lo habíamos visto. Dice, una comunidad especializada es formada por especialistas en el área. Nosotros estamos aprendiendo a especializarnos en distintas facetas de la información y de la comunicación. ¿Ya? Abordar distintas áreas del saber, utilizar un lenguaje técnico, vocabulario específico, se forman en instituciones de educación formal, utilizan y producen textos especializados para difundir esa información, consultan fuentes reconocidas por otros investigadores, presentan pruebas o evidencias sugeridas en las investigaciones. ¿Ya? En esta parte de las pruebas o evidencias, ¿ya?, es donde nos vamos a enfocar un poquito más en estas clases. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a dar evidencia, por ejemplo, de un aprendizaje? ¿Cómo yo voy a evaluar la información que se me presenta a mí en los noticiarios o en los medios de comunicación?
todo eso, vamos a aprenderlo hoy, hoy, ¿ya? Claro, sí, hay un aprendizaje que es base aquí, que es base para saber estas cosas que son los textos no literarios o la estrategia de convicción o persuasión que ustedes vieron en el segundo medio. Ya, eso va en base. Ya, se lo voy a escribir de todas formas. ¿Ya? Veamos entonces el primer dibujo. Dice acá. Dar una opinión, la mía personal de mí, sin buscar fuentes de información, se queda solo con lo que la TV dice. Dice, el segundo monito dice, informarme por la TV, pero preferir la radio y a los entrevistadores especializados. Sabe que la información presentada puede ser criticada en la medida que busca muchas fuentes de información. Y el tercero dice, visita fuentes especializadas, contrasta información y la discute. Lee la prensa, escucha radios y podcasts especializados. Sigue columnas de opinión para dar opinión con fundamento. Fíjense entonces en los tres monitos. La idea es que nosotros lleguemos a este nivel. ¿Ya? Pero también tenemos que comenzar nosotros a visitar este segundo nivel. ¿Ya? Esto es importante. Y en esta parte, yo lo que les sugiero es tener siempre en cuenta esto. ¿Ya? Saber siempre que la información presentada puede ser criticada. Esto es importante. ¿Ya? En la medida en que yo maneje muchas fuentes informativas. No quedarse con una sola fuente, sino que visitar varias. Eso es importante en esta parte del curso. Visitar varias fuentes de información que sean válidas, ¿ya? Que me muestren distintos aspectos también de la realidad. ¿Ya? No criticarlas de por sí, sino que aprender que cada voz, ¿ya?, tiene algo válido, pero no es solamente que me voy a quedar con una sola fuente, ¿ya?, sino que yo soy el responsable de construir, ¿ya?, mi propio conocimiento sobre lo que acontece en el mundo. Eso es importante. ¿Ya? Construirla para después manifestarla y para también mostrarla hacia los demás. Bien, vamos a ver el segundo manito. Dice, no papá, esta es una noticia falsa. Pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Fíjense acá. No sé si ustedes han vivenciado este fenómeno, ¿no? Ya, de alguien que diga esto que está aquí. ¿No? No sé si alguna vez han visto eso. No, pero ¿cómo va a ser falsa? Dice justo lo que yo pienso. ¿Ya? Ojo acá. Esto es importante en esta parte. No todo lo que yo pienso va a coincidir con las cosas que son verdaderas o no. El pensamiento crítico va a manifestarse también en contra de esto. Y donde muchas veces sabemos que las noticias son manipuladas en cuanto a un grupo, por ejemplo, de opinión, para favorecer un grupo de opinión. Y eso hay que saber también discriminarlo frente a todo esta avalancha de noticias que siempre se nos vienen, ¿no? ¿Ya? Esto es muy importante también, chiquillos. Muchas veces los jóvenes, ¿ya?, nos quedamos también con lo que nos conviene o no, o lo que pensamos de suyo, ¿ya? Pero eso no siempre va a ser el principal criterio. Ya no siempre el principal criterio es que yo me informe sobre lo que a mí me gusta, por ejemplo, o lo que más se ajusta a mis propios intereses. Eso es importante. Hay que aprender también a informarse frente a noticias que quizás no van a cumplir con mi propio interés, pero sí dicen algo sobre la realidad, sí dicen algo sobre también cómo voy a construir la verdad. Eso es importante en esta parte. Bien, vamos al tercer monito. Dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. También otro meme, ¿ya? No tengo pruebas, pero tampoco no quedarse solamente con las certezas previas, ¿no? Sino que investigar un poquito más. Eso es lo que nos quiere decir entonces nuestro meme de acá, ¿ya? Esto es importante. Entonces, ¿qué podemos concluir de de las tres imágenes de los criterios para la búsqueda de la información? ¿Ya? Primero, entonces, vamos a anotarlo acá, ¿ya? Buscar información, la búsqueda de información, dice acá. Búsqueda crítica de la información, búsqueda crítica de la información.
información, ¿ya? Desde distintos medios. ¿Ya? Cosas importantes acá, por ejemplo, visitar fuentes especializadas, ¿ya? Contrastar información, ¿ya? Escuchar radio, es importante, escuchar radio. Muy importante. Y seguir columnas de opinión. Seguir columnas de opinión. Lo que hace solamente con el periodista que más bien va a informar y va a tratar de ser, comillas, imparcial, aunque nunca lo es. ¿Ya? Sino que visitar a quienes, por ejemplo, tienen un cierto conocimiento especializado o académico, ya contrastar la información, escuchar podcast, es importante también eso, y seguir ciertas columnas de opinión. Eso es importante acá. Yo espero que se acerquen un poquito a lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene algún noticiero que le gusta, algún diario digital, por ejemplo, que visita? Eso es muy importante, chiquillos, tener un par de diarios digitales que ustedes vean siempre y que se puedan informar a través de allí. Esto es muy, muy importante para formar ciertos criterios informativos, ¿ya? Otra cosa que hemos aprendido también de los monitos que tenemos acá, ¿ya? Voy a ponerlo aquí para sintetizarlo. Las noticias, ¿ya? No siempre, a ver, la forma en cómo me informo, no siempre debe responder a mis intereses individuales. El mismo hecho de que nosotros contrastemos información nos hace salir de nuestra individualidad para poder informarnos sobre lo que hay afuera también. Eso es importante, ¿ya? Porque si no, uno se queda solamente con las noticias que le apetecen a uno, ¿no? Y eso también es un poquito peligroso, ¿no? Quedarse con una sola forma de interpretar la realidad es complejo, es bien complejo. Forma gente que es incapaz, por ejemplo, de ponerse en el lugar del otro. A mí no me gustaría que ustedes fueran así, ¿ya? Sino que buscar distintas fuentes permite no quedarse solamente con lo que nosotros pensamos, ¿no? Sino que aprender de las otras voces que quizás son disidentes a lo que yo pienso. Eso es muy importante, ¿ya? Y siempre buscar la comprobación, eso es importante acá, siempre buscar la comprobación, siempre, para un poquito ver que quedó la línea aquí, siempre buscar la corroboración, siempre buscar la corroboración de la información. Otro criterio. ¿Ya? Recuerden que estamos entonces construyendo nuestras preguntas, que van a ser las preguntas para terminar esta parte de la unidad. ¿Qué preguntas me dirán ustedes? Las preguntas que pusimos adelante, arriba. ¿Ya? Todas estas clases entonces van a ser parte de esa comprobación. Ya como yo, por ejemplo, voy a aprender a informarme mejor, tener ciertos criterios, ¿ya? Y la idea es que ustedes vayan anotándolo en su cuaderno para después construir, por ejemplo, un párrafo argumentativo, ya que me haga cuenta de esto que estamos viendo ahora, ¿ya? Ahí, si ustedes me lo piden, les dejo un tiempito para anotar estas cositas que estamos viendo, ¿ya? ¿Sí? ¿Hay alguno de ustedes que está anotando esta parte? Anotando entonces estos criterios, estas preguntas. Si ustedes me piden, puedo subir para ver las preguntas nuevamente. ¿Sí? ¿Aló? 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 ¿Alguno de ustedes está notando, chiquillos? ¿Está notando esta parte de la unidad? Ya. Recuerden que para cerrar esta parte, entonces, vamos a hacer unas preguntas de completación bien interesantes. Veamos acá.
¿Qué nos dice el chat? Ya, intento, dice. Ya. Muy bien, María Jesús. Ya, vamos a dar un minutito. A las 21:23 seguimos entonces. ¿Ya? Anotar esta parte porque después yo se las voy a pedir en un párrafo. Ustedes sinteticen esta parte de la unidad. ¿Ya? Recuerden que estamos viendo que la información se construye, ¿ya? Que hay que tener ciertos criterios para construir entonces la información, ¿ya? Y que es muy importante entonces aprender que no solamente me tengo que informar sobre lo que a mí me gusta, sino que también de otras facetas de la realidad, ¿ya? Eso es importante, es muy importante. Me da también cierta pluralidad conocer otro tipo de fuentes de información, ¿ya? ¿Cómo se llamaba esto? Criterios de investigación. Criterios para la construcción de la información. Ahí se llama esto. Voy a anotarlo aquí. Gracias por la pregunta. Vamos a ponerle aquí criterios para la construcción. Criterios para la construcción de la info. Se me fue para el lado. Pero es un ratito. Criterios para la construcción de la información. Así se llama esta parte de la unidad. ¿Ya? Donde vamos a ver qué es lo que son las noticias falsas, donde vamos a ver cómo los medios nos manipulan. Eso es lo que vamos a ver en esta parte de la unidad. Criterios, entonces, criterios, construcción de la información. Importante. Ya, eso es lo que entonces estamos viendo por ahora. ¿Ya? Y recuerden las preguntas que les hice arriba también. Las preguntas, esas son importantes. Y las vamos a retomar entonces cuando terminemos esta parte de la unidad. ¿Ya? Bien, vamos a continuar entonces más abajito. ¿Ya? Voy a bajar acá. Pero, profe, deje sacarle una foto. Ya. También le voy a imprimir pantalla. Vamos a abrir el Paint para pegarla después. Abrir el Paint. Tenemos que abrir el Paint. Ay, esperemos que todo salga bien en el regreso. Voy a tener que comprarme un compu. No sé cómo lo voy a Listo, hacer. muchas gracias, profe. Ya, vale. Esperemos que abra el Paint. Voy a pegar acá. Igual lo voy a poner aquí. Lo voy a guardar. Y recuerden después las preguntas, que también hay que tenerlas en cuenta. Las preguntas. ¿Ya? Ahí sí. Ya, después lo guardo. Ya, sigamos más abajo. Bien. Dice acá, ¿por qué dudar de la información? Aquí entonces vamos a traer a una autora española, ¿ya? Que nos va a contar un poquito de por qué ser críticos con la información, ¿ya? Esto es lo que yo quiero que ustedes escuchen. Me pareció bien interesante también su argumentación y por eso también se las traje. ¿Bien? Voy a poner una pausa en la grabación. Recordemos que estos videos quedan de todas formas en el aula virtual para que ustedes los puedan visitar. Bien, reanudamos entonces. Como estamos viendo a esta señora de apellido Calaf, ¿ya? Sobre por qué informarse. A mí me pareció bien potente también sus argumentos y su propuesta también. Es una mujer periodista. Si ustedes se fijan en sus años, ella es mayor, entonces se debe haber enfrentado a muchas cosas por el hecho de su condición de mujer también, en un mundo muy machista que es el periodismo, o que fue el periodismo dentro de los años cuando ella era más joven, ¿no? Después de encontrar este video, me puse a investigar un poquito sobre ella y me pareció bien interesante también su vida, sus historias también. Vamos a poner acá cómo se llama para quizás las personas que les guste esta parte del periodismo, ¿eh? Yo no sé si a alguno de ustedes les gusta esta parte del periodismo, chiquillos. Rosa María Calaf se llama la chiquilla. A mí me gusta la forma en la que con un simple título puede manipular a muchas personas.
Sí, eso es importante, eso es complejo, ¿no? Cuando con un simple título te manipulan, ¿no? No sé si viste tú cosas, últimas cosas, la portada de las últimas noticias que hablaba sobre un cóndor, sobre esta gente que le sacaba fotos al cóndor en el cajón del Maipo, y la portada decía, la historia del cóndor que se deja sacar fotografías. Cuando lo que estamos viendo es un maltrato nefasto ya, a la flora y fauna de nuestro país, ¿no? Pero el titular te dice eso, ¿para qué? Para que tú normalices, ¿no? Una acción que va en contra también de la paz de la naturaleza, ¿no? Ahí hay una manipulación evidente, evidente, ¿ya? Eso es, cosas así pasan todos los días. ¿Ya? Creo que tenemos que tener también, de acuerdo al video, aquí yo les fui anotando algunas cositas que yo siempre hago lo mismo, cuando veo un video siempre voy anotando cosas que sean importantes, que me llamen la atención, ¿ya? Una de las actividades que son importantes cuando uno se mete a estudiar en general, ¿ah? Pero acá lo vamos a especificar en humanidades, ciencias humanas. Cuando uno se mete a estudiar estas partes, siempre tiene que estar anotando cosas, ¿ya? Concluyendo, trabajando con texto, ¿ya? Claro, aquí Maxi también nos pone otro titular, ¿ya? Cuando dice no lo podrás creer, ¿ya? Claro, claro. Cuando ahí Maxi, mira, fíjate en lo que tú me dijiste, cuando ponen eso, no lo podrás creer, ¿ya? Es porque te quieren exponer cierta información como mágica, como increíble, ¿ya? Pero que no tiene, por ejemplo, ningún resguardo científico. ¿Ya? Es como que, me voy a sorprender de algo. ¿Ya? Pero sería más valioso ahí, ¿ya? Entender causas de por qué suceden esos fenómenos. ¿Ya? En esa frase no lo podrás creer. ¿Ya? Se esconde una manipulación también. Ojo, también. En ese disgusto, Maxi, también yo pienso que me gustaría que también pensaras eso, de que hay algo que se esconde en eso, no podrás creer. Algo que se nos esconde a nosotros. Veamos entonces las conclusiones desde el video. Dice, sociedades, libertad y sentido crítico. ¿Ya? Evidentemente, los medios tienen una influencia gigantesca frente a nosotros. ¿Ya? Lo que la sociedad piensa, quiere, desea, ¿ya? Eso es muy importante. Yo a veces pienso, ¿ya? En que la lejanía que tenemos nosotros entre los profesores y los estudiantes, la lejanía que a mí no me gusta, nunca me ha gustado, y que yo no la viví tampoco con mis profes, pero a veces pienso que ustedes como que actúan bajo un principio de lejanía con los profes y eso no está bien. No está bien. Nosotros no estamos acá para reprimirlos ni nada, sino que para que ustedes puedan aprender estas cosas, ¿ya? Aprender a defender sus derechos, aprender a informarse también, ¿ya? Y eso me gustaría que ustedes también lo puedan valorar, lo puedan sopesar en este sentido, en esta parte del curso sobre todo, ¿ya? Los medios informan, nos entretienen y sobre todo, y por eso lo puse acá con mayúscula, sobre todo buscan formar una opinión. Esto es importante. Cualquier medio, cualquier titular, así como el titular que puso acá en Max, si no lo podrás creer, busca formar una opinión. ¿Ya? Lo importante es que ustedes puedan determinar si esa opinión es válida o no. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo. ¿Ya? Hay que aprender a valorar, a estudiar, ¿ya? A saber qué es lo que hay detrás de las noticias para nosotros poder aprender. Si sobre todo hacerse preguntas que vienen del pensamiento crítico, como quién me lo dice, por qué me lo dicen, y sobre todo si decido realmente por mí, por ejemplo, al consumir un cierto producto, al consumir una cierta noticia, al formarme un criterio también. Todo esto va en torno a un concepto que acá nos expuso la periodista, la Rosa María Calaf, que es la alfabetización mediática. Conocer, valorar y defender también nuestros derechos tiene que ver con esto. Porque una alfabetización, fíjense ustedes, porque todos nosotros ya sabemos leer y escribir, ¿ya? Pero tenemos que tener ciertos criterios para informarnos mejor, para ser críticos con la información. Y en eso se va a basar también nuestra parte del curso, nuestra parte del curso.
Bien, todas estas cosas son muy relevantes, por una parte, para formarnos a nosotros en este sentido crítico con los medios de comunicación, y también, por supuesto, para las preguntitas que yo les voy a hacer finales. ¿Ya? No sé si ustedes ven lo que estoy haciendo, pero estoy sacando algunos pantallazos de lo que estamos haciendo, para que ustedes lo tengan bien presente, ¿ya? Vamos a bajar un poquito más. ¿Ya? Yo les estaba hablando sobre cómo nos manipula los medios de comunicación, ¿no? Pero vamos a empezar a concretar esa parte con las 10 estrategias de manipulación, que no sé si ustedes las han conocido, ¿ya? Pero estas las vamos a ir aprendiendo, Y de estas estrategias se basa la segunda pregunta. Aquí están las preguntas, Dice, ¿por qué es importante tener criterios a la hora de la búsqueda informativa? ¿Y cuál es el criterio de las 10 estrategias de manipulación que consideras más relevantes a la hora de informar? Ya, esa es la segunda pregunta. Aquí las vamos a contestar con este videito. Y también en la otra parte del curso, ya, a la 1, ya, vamos a retomar ese aprendizaje. Fíjense acá. Voy a ir a mis clases. Voy a abrir un poquito la pantalla de la clase de la 1, para que veamos una cosita aquí que les tengo preparada, para adelantarles un poquito más. Veamos. Aquí está entonces la segunda parte del día de hoy. Voy a visualizarla. Aquí. Veamos. Y aquí hay una infografía muy buena sobre las estrategias de manipulación mediática que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea en la parte de la evaluación? ¿Ya? La idea es que nosotros elijamos una de estas, ¿ya? Planteemos un ejemplo y planteemos también cómo podemos superarla de alguna forma. ¿Ya? Esto es importante, es una actividad entonces de escritura que vamos a tener próximamente. ¿Ya? Ahora, como ustedes están recién conociendo esta parte, vamos a ver un video informativo sobre aquello, ¿ya? Sobre estas 10 estrategias de manipulación mediática. ¿Ya? Y para ir cerrando también esta parte de la clase, quiero que vean el video con la siguiente pregunta entre ceja y ceja. Dice, ¿cuál crees que es la manipulación más presente en los medios de comunicación de nuestro país? De las 10. ¿Ya? Así que voy a pausar acá, a poner mucha atención. Bien, hay una mirada súper rápida sobre esto que está acá. ¿Ya? La distracción, crear problemas y fingir soluciones, otra manipulación. Diferir de una medida futura, la gradualidad, ¿ya? Tratar a los espectadores como si fueran niños pequeños, otra estrategia. ¿Ya? Pensamiento emocional versus el crítico, la ignorancia y la mediocridad. ¿Ya? El tipo de vulgar e inculto está de moda. Reforzar la autoculpabilidad y conocer la audiencia mejor de lo que ella misma se conoce. Bien, pregunta para ustedes entonces, ¿cuál creen ustedes que está presente en nuestros medios hoy? ¿Ya? Y un ejemplo. ¿Ya? Esto es como un ensayo de la pregunta final. ¿Ya? ¿Cuál entonces creen ustedes que está más presente, chiquillos? No sé si lo alcanzan a ver bien. ¿Mm? Si quieren le hacemos un zoom, pero tengo que estar un poquito acá. Voy a abrirla desde desde el coso de las imágenes mejor, a ver. ¿Ya? Ahí la tienen ustedes presente entonces. ¿Cuál creen ustedes que pueda estar más presente en nuestros medios, chiquillos, en general? ¿Dónde lo ven? ¿Ah? Vamos a poner acá entonces. Pero en las noticias, porque por ejemplo, si se habla de políticos, crear problemas y fingir proponer soluciones. Uh-huh. Claro. Eso está muy presente. Si tú te fijas, por ejemplo, la noticia siempre va a mostrar el problema y va a crear una cierta solución. ¿Para qué? Para que no haya más debate, por ejemplo, dentro de esta sociedad. ¿Ya? Esa siempre está presente. Vamos, espérenme acá. Voy a poner aquí una función.
Voy a poner a compartir toda la pantalla. A ver acá. Ahí está. ¿Ya? Ahí espero que se vea, que se vea. Vamos a poder hacerle un zoom a esto que está acá. ¿Ya? Bien, 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 bien. Siempre están presentes todas estas. Por ejemplo, la distracción desvía la atención del público con información insignificante. Evita que la audiencia se preocupe por los temas importantes. ¿Ya? No sé si ustedes vieron, ¿ya? Si ustedes vieron una noticia de un perrito secuestrado acá en La Serena hace poco. ¿Ya? ¿Vieron esa noticia, chiquillos? La noticia del perro secuestrado. ¿Mm? No sé si la habrán visto ustedes. Veamos acá el chat, nos dice que sí. ¿No? ¡Ay! Todavía, ¿ya? Pero hace unos días, ¿ya? Mostraban a un perrito que fue secuestrado acá en el sector oriente de La Serena. Hicieron una noticia gigante sobre eso. Y está bien, es un hecho triste que te secuestren al perrito, un perrito de marca, un perrito de raza. Y están exponiendo el tema de cómo estos perritos están siendo víctimas de robos últimamente. ¿Ya? Pero quizá, si ustedes lo piensan, quizá esa noticia no es tan importante como otras que están sucediendo hoy. ¿Ya? Entonces esa puede ser que sea una distracción. Fíjense entonces. Dice crear problemas y fingir soluciones, ya lo vimos. Diferir, fíjense esta, una medida futura. Es más fácil aceptar el sacrificio futuro a uno inmediato. ¿Ya? Ahí podemos verlo con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Ya? Veamos acá. ¿Ya? Claro. En la plataforma Instagram hay noticias para todos los gustos. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Ahí, cuando tú dices que para cierta audiencia es importante, eso tiene que ver también con cómo yo me informo mediante las cosas que a mí me parecen nomás, así como lo habíamos visto en la ilustración anterior, ¿ya? En eso de cómo va a ser falso si es que es lo mismo que yo pienso, ¿ya? Cuando uno solamente se queda en lo que uno piensa, ¿ya? Ahí está haciendo como un cierre también de la discusión y eso también es peligroso. Yo no lo estoy invitando a no ver las cosas que ven. ¿Ya? Yo también veo, por ejemplo, muchos reels y me río, ¿ah? Me distraigo también un rato, pero también sé que existe lo otro, ¿no? Ya de la búsqueda mucho más informada, mucho más crítica también. Y la idea es que ustedes no se queden solamente, y vamos a ver la otra estrategia, en esta parte de la ignorancia y la mediocridad. ¿Ya? Esto hay que evitarlo, porque siempre lo más fácil va a estar ahí presente para nosotros y va a ser súper servil, ¿ya? A los intereses de los medios de comunicación. Pero cuando ustedes, ¿ya? Se rebelan contra esto y leen mucho más, critican mucho más, ¿ya? Están por un buen camino, Eso es importante. ¿Ya? Pensamiento emocional versus el crítico, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién no ha llorado con el tema de la Teletón, ¿no? Acá, mucha emoción, mucha necesidad, y esa necesidad es evidente, ¿no? Pero hay cosas detrás de ese evento solidario que no son tan solidarias, y eso hay que tenerlo presente. ¿Ya? Cuando yo digo esto, no es que yo esté en contra de la buena labor, ¿ya? De la excelente labor de todos los profesionales que atienden a las personas que tienen cierta discapacidad. Para nada, no digo eso. Pero sí digo que el evento es bastante sospechoso. Ah, claro, excelente, la noticia de la galleta, ¿no? De la galleta negrita o choquita, ¿ya? Fíjense ustedes que el otro día estaba conversando de eso también, sobre la choquita, y voy a ocupar este criterio, ya tratando a los espectadores como si tuvieran 10 años. Lo que no se dice, fíjense lo que voy a decir acá, lo que no se dice sobre esa galleta, ¿ya? Es que tiene ciertos orígenes, la negrita, que van más allá de Nestlé, ¿no? Que es la marca multinacional. Antiguamente, en nuestro país existía una industria dulcera muy pujante, sobre todo en Valparaíso. La industria Calaf, mira, ni siquiera me acuerdo de dónde venía la negrita en sí.
Pero mucho más grave, de ahí Maxi, concuerdo con tu comentario, mucho más grave que el cambio de nombre o no, mucho más grave a mí me parece el cómo esta gran industria multinacional acabó con la industria nacional de dulces, por ejemplo. Eso a mí me parece mucho más grave que cambiarle el nombre o no a una galleta. No sé si a ustedes les llama la atención eso. ¿Cuál era el origen de la negrita? ¿Por qué se llamaba así? Nadie se preguntó eso. Vimos temas de sexismo, de racismo y todo eso, pero son más bien superficiales, ¿ya? Frente a esto que yo le estoy diciendo, ¿no? Que esta multinacional acabó también con la industria de dulces de nuestro país. Eso a mí me parece mucho más grave. Tenemos varias más, la gradualidad, tenemos también aquí conocer mejor a la audiencia de lo que ella misma se conoce. ¿Ya? Esto, por ejemplo, con el racismo en Chile, que ha sido bien bullado también con respecto a la Convención Constitucional, ¿ya? Reforzar la autoculpabilidad y así una serie de criterios que vamos a estar viendo nosotros, chiquillos, en esta parte del curso. Bien, ya van a ser las 11:50. Vamos entonces a la primera parte. Vamos acá al módulo. Vamos aquí. ¿Ya? Bien, chiquillos, espero que se vaya entendiendo entonces esta parte del curso. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba esta parte? Vamos acá. Se llama criterios para la construcción de la información. Y para ir sintetizando, todos los criterios que nosotros podemos tener para informarnos siempre son parte de nosotros. La información está fuera, pero construirla es nuestra responsabilidad. Y también nuestro deber en este sentido de poder valorar, estudiar y saber todo lo que nosotros estamos aprendiendo o cómo nos estamos informando. Ya, chiquillos, nos vemos entonces a la 1. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Vamos a poner pausa. Vamos a pausar. Nos vemos más ratito. Chau, chau.